En cuanto a la danza, esta es concebida como el movimiento en espacio que realiza una parte del cuerpo del ejecutante, si no es con todo el cuerpo, con cierto compás o ritmo, como una expresión de sentimientos, de la cultura y de la sociedad. La danza es la manifestación de una expresión espontánea, individual, desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte fue una expresión espontánea de la vida colectiva. Guillermo Abadía Morales define la palabra folclore desde las voces inglesas folk y lore, que etimológicamente significan lo popular y lo tradicional. Por lo tanto, el folclore puede definirse como tradición popular, la cual estaría constituida por todos los conocimientos del pueblo, es decir, el saber popular. También se tomó como referencia a la investigadora Ciela Patricia Escobar. Para ella el folclore es la tradición popular típica, empírica y viva de un pueblo. Tradicional porque sus prácticas y creencias han sido transmitidas de una generación a otra. Popular por ser una expresión del pueblo que abarca muchos aspectos, entre ellos el sociológico y el etnológico. Típica porque es característica de una región determinada, empírica porque sus conocimientos se basan en la práctica y experiencias y no en doctrinas científicas ni técnicas. Viva porque está vigente e implica una dinámica social latente. La danza se convierte entonces en una actividad que despierta la creatividad, armonía y estimula la comunicación, crea un vínculo entre la razón, las emociones y el cuerpo a través del ritmo. Representar el sentir de la humanidad que integra musicalidad, expresión corporal, coordinación, imágenes estéticas, gestos y representación, color, precisión, entre otros. La danza folclórica es un mecanismo que, utilizado adecuadamente en la escuela, revalora a la cultura a través de la vivencia, el goce y el disfrute de nuestras raíces, convirtiendo a los estudiantes en ciudadanos, en agentes potenciadores y preservadores de la identidad regional. En cuanto a los derechos humanos, estos se han tomado de la escuela, teniendo en cuenta que esta es un lugar privilegiado para tratar en ambientes reales los diversos temas que se relacionan con los derechos humanos. Como quiera, las relaciones que se dan allí pueden modelar un sistema social en el que todos aprendemos a participar en la toma de decisiones e ir creando una verdadera cultura democrática y de convivencia. Es este el espacio donde se brindan las herramientas básicas para que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan a respetar, defender y promover los derechos humanos. La educación en derechos humanos despierta la conciencia de la realidad, de las relaciones sociales, de las económicas, de la productividad y su beneficio colectivo, del conocimiento y del ejercicio de los derechos y los deberes, del respeto por los demás y por el entorno donde se vive. Diseño metodológico. La metodología utilizada es la sistematización como herramienta necesaria para recuperar y visualizar los alcances de experiencias valiosas en campos como la formación de un derecho como es el de la cultura a través de la danza folclórica. Lo que se busca condensar es un proceso de investigación, es la forma particular de transformar lo aprendido, convirtiéndolo en un nuevo conocimiento. Para ello es importante tener claros los criterios que permitirán plantearse objetivos, seleccionar información oportuna al tema señalado, categorizar la información obtenida, reflexionar y evaluar dicha información, socializar y posteriormente comunicar los resultados del ejercicio. Para Oscar Jara es un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esas experiencias para extraer aprendizajes y compartirlos. El alcance de la investigación. Esta investigación es una sistematización de experiencias significativas del folclore como mecanismo de afianzamiento del derecho a la cultura, donde se procedió a implementar un plan de acción utilizando la danza folclórica como mecanismo de construcción del derecho a la cultura en el periodo académico del año lectivo 2014. Abordaje de la investigación. Según la estructuración, el abordaje es estructurado, cerrado y focalizado. Según la participación de los investigadores, es exógeno,
ya que es no participativo, generado y guiado por el investigador. Según la perspectiva, este proyecto es EMIC. Para la gente que la realiza, pues la representación está centrada en los investigadores. Definición del evento de estudio: según el origen de la información, es real y se halla en fuentes vivas y materiales, que se encuentran en su contexto natural, pues se trabajan procesos reales en documentos. La población y muestra: se define para esta investigación como población los 600 estudiantes de la institución educativa Diego Falan de Ibagué. Para esta investigación, la muestra fueron los 20 estudiantes de la institución educativa que quisieron asistir a la escuela de danza folclórica. El tipo de muestreo: por conveniencia. La construcción de las categorías y subcategorías se realizó a partir de los objetivos planteados para la investigación, considerando la relevancia de la acción que se pretendía realizar. Desde el inicio se delimitaron las metas y resultados a obtener. Así se encontró que lo que se deseaba sistematizar era una experiencia de aprendizaje significativo en un aspecto como la danza, y que incluía los tipos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Que el proceso formativo en la Escuela de Danza Folclórica de la institución permitiría conocer aspectos relevantes a tener en cuenta para la revaloración de este tipo de actividades, que para este caso particular se convirtió en un pilar e insignia de la institución, y que la experiencia se vería enriquecida en unas sugerencias didácticas que permitirían la sostenibilidad del proyectos extracurriculares que fortalezcan la comprensión y asimilación de los derechos humanos en los jóvenes, en este caso, el derecho a la cultura. Hallazgos. Se evidencia que al ingresar a la escuela de danza se presentó un notorio cambio en la apropiación del conocimiento y la actitud hacia ese tipo de aprendizaje. Se dio una mayor valoración de la cultura local y aspectos de mejoramiento en su personalidad para socializar con otras personas, permitiéndoles la adquisición de habilidades de comunicación. La danza les permitió hallar un espacio de distracción, interpretación, expresión y apropiación de su identidad regional. De igual forma, la reestructuración de su concepto del derecho a la cultura, como la autonomía ante la posibilidad de conocer más la cultura local, apropiándose de ella, haciéndola visible y atractiva a otros pares además de su familia y su comunidad. Otro producto que se dio fue un cuadro de fortalezas y debilidades, donde se tomaron en cuenta los aspectos de los instructores, los estudiantes, los ensayos, la metodología utilizada y las retroalimentaciones, y se hicieron sugerencias en cuanto a las debilidades que se presentaban en el proceso que se dio durante la escuela en ese año. La experiencia de aprendizaje mediante la práctica de la danza folclórica regional para fortalecimiento de la identidad regional es un valioso auxiliar en la tarea educativa, acorde con los intereses y la forma ideal de reconstruir la identidad local de la institución. Las actividades danzarias y lúdicas encaminadas a los valores culturales favorecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de promover el disfrute y el despertar de la creatividad. Contribuyó a la construcción de conocimientos sobre la convivencia e integración social, así como el reconocimiento de la importancia de llegar a acuerdos en común. Esta experiencia fue una contribución en la formación y el afianzamiento del derecho a la cultura, basándose en los valores sociales necesarios para vivir en armonía en cualquier sociedad. Conservar viva la identidad cultural de un pueblo es afirmar en ella los principios, los valores imprescindibles para el desenvolvimiento y comportamiento en su medio. Los valores que se generaron fueron la cooperación, la justicia, la sabiduría, el respeto, el amor, la sinceridad, la lealtad, la confianza, entre otros. La experiencia mediante la práctica de la danza folclórica hizo énfasis en esta identidad, y en la institución Diego Falan despertó la necesidad de recopilar una serie de actividades como danzas, juegos, rondas, etc., que sin duda reconstruyen en los jóvenes la identidad local y nacional.